Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos en esta hora. Y nos permites, Señor, en una hora especial, dar testimonio de lo que creemos y lo que predicamos. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que esta palabra sea de bendición y sea atesorada en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inicia este capítulo diciendo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Yo siempre leí esta palabra y la leía como un reproche para los fariseos y para los saduceos, ¿no? Como muchas veces el Señor Jesucristo les hablaba con firmeza, con dureza. Y yo decía, Juan estaba un poquito molesto con estos, ¿no? Pero cuando empiezo a analizar el pasaje, lo primero que entendí es que estos vinieron a donde estaba Juan, que no era un lugar cercano. Dice que Juan se encontraba en el desierto de Judea. Había que caminar para llegar, y no poco. Si ubicamos la capital en Jerusalén hacia este lugar, por lo menos era un día de camino. Así que estos venían, estos se acercaban, algo buscaban. Y dice que Juan estaba allí vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Elías había venido a preparar el camino del Señor Jesucristo. Esa era su tarea. Para eso nació aquel hombre. Hemos considerado algunas veces que desde que Juan está en el vientre de su madre, la tarea ha sido encomendada. La tarea ha sido dada: preparad el camino del Señor. Así que este hombre obediente se dispone a realizar este encargo que ha venido desde los cielos a su vida. Y dice la Escritura que salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Es decir, las personas venían al encuentro con Juan porque creían que tenían algo que escuchar de este varón de Dios. Y dice la Escritura que estos eran bautizados en el Jordán y que estos confesaban sus pecados. Algo ocurrió y Juan se dio cuenta que los fariseos y los saduceos venían con aquella multitud. También habían venido de Judea y de Jerusalén al encuentro con él. Y les exclamó diciendo: generación de víboras. La palabra generación nos indica que no es solo
una parte de la familia la que se encuentra de esta manera, sino que hay antecesores quienes han enseñado a estos a comportarse de esta forma. Generación de víboras. Pero lo que yo veía esta mañana era esta pregunta: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que vinieran? ¿Quién les enseñó que deben tener temor de una ira que ha de venir? ¿Quién les ha mostrado que tienen que encontrarse con Jesucristo? Repito, yo pensé que era un reproche, pero los está cuestionando para saber qué es lo que los ha traído a ese lugar, a un día de camino. ¿Qué los ha traído a tener la necesidad de escuchar lo que Juan el Bautista tiene por decir? No les diré a ustedes generaciones de víboras, pero sí les preguntaré: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Quién les ha mostrado a cada uno en su corazón que necesitan de un Salvador que tenga piedad de ustedes? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Así que si ustedes no entienden la pregunta o no tienen una respuesta para ello, yo se los afirmo: Dios ha tenido misericordia de todos nosotros y nos ha mostrado la ira que vendrá, como se lo enseñó a estos fariseos y seduceos. Los fariseos que se jactaban de cumplir la ley o de procurar cumplirla. Los seduceos que no creían en manifestaciones espirituales o en la resurrección. A esos se les había incrustado en el pensamiento que vendría la ira de Dios, como a cada uno de nosotros. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Han comprendido que vendrá una ira? Y entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Benditas piedras testimoniales. Dice la Escritura que cuando Josué toma al pueblo para repartir la tierra y cruzan el Jordán en seco, repitiendo el milagro que Dios había hecho a través de Moisés, dice que colocaron una piedra por cada una de esas tribus. Así que Juan el Bautista les dice a estos hombres: no se jacten de ser hijos de Abraham. Esto no es lo que los librará de la ira que vendrá. Porque si esa es su jactancia, quiero que sepan que Dios puede levantar nuevas generaciones. Y esas piedras testimoniales nos dicen que Dios había apartado un pueblo para sí. La puerta a los gentiles estaba abierta. La puerta para cada uno de nosotros se abrió para que cada uno de nosotros alcanzase salvación. Dios mismo nos había revelado que necesitábamos creer en Jesucristo, como a cada uno de nosotros nos lo ha mostrado.
No nos jactemos de que estamos en la iglesia cristiana, porque solo aquel que cree, solo aquel que confiesa a Jesucristo hallará vida eterna. No es aquel que proviene de una generación que ha creído, porque cada uno de nosotros debemos creer. La salvación de nuestros padres no es nuestra salvación, así como nuestra salvación no es la salvación de nuestros hijos, ni la salvación de nuestros hijos es la de sus hijos. No podemos jactarnos de que yo soy salvo porque soy hijo del pastor, o porque mi madre o mi padre llevan años en la iglesia, porque Dios puede levantar hijos de aquellas piedras testimoniales como lo hizo de nosotros. Así que han venido y Juan se ha sorprendido. No se ha negado a bautizarlos. Aquellos abrían su boca para confesar sus faltas. El bautismo cristiano, debemos decirlo, no es como este que Juan Bautista hacía o practicaba. Así que ni le pediré a Luis ni a David que antes de ser bautizados nos confiesen todo lo que han hecho. Lo que sí les pediré es que con su boca confiesen que Jesucristo es su Señor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador es una herramienta que se utiliza para separar la paja del trigo. Cuando uno confiesa a Jesucristo como su Señor, no puede hacer un lado la verdad de la ira que vendrá. Si nosotros confesamos salvación, no podemos negar que el infierno existe. Y que el Señor Jesucristo nos ha separado para vida eterna. Pero debe dolernos que la paja, que todos aquellos que no crean irán al fuego que nunca se apagará. Y esto es un llamado para la iglesia. Debe dolernos tanto que las personas se pierdan. Debe afectarnos tanto que las personas no escuchen, porque serán quemadas eternamente. Por eso es que el bautismo es una festividad para todos aquellos que creemos. Porque ese testimonio en las personas, al decir, al reconocer a Jesucristo, les permite ser separadas de la paja y poder ser llevadas a buen término para vivir eternamente. Y sin duda este pasaje debe tocarnos en lo siguiente.
Hasta ese momento no había venido Jesús. Y se presenta delante de Juan el Bautista y le pide que lo lleve a las aguas. Supongamos por un momento que hoy David y Luis realizan la tarea de Juan el Bautista. Y pensemos que el Señor se acerca a ellos y les pide ser bautizados por sus manos. Dice la Escritura que la opinión que tenía Jesucristo de Juan era que no había un hombre nacido de mujer como él. Nadie, nunca había nacido y nunca habría de nacer un hombre como Juan el Bautista. Y cuando el Señor Jesucristo viene, Juan se niega rotundamente, porque sabe que su bautismo es la confesión de los pecados de los hombres. Él mismo sabe que su cuerpo y su mente están llenos de pecado. Hay una convicción tal de este hombre de pecado que dice: tú deberías bautizarme a mí porque yo soy hombre pecador. Tú deberías bautizarme a mí porque yo no soy digno de siquiera llevar tu calzado. La actividad más humilde de un hombre, ni siquiera eso podría ser Juan el Bautista por la vida de su Señor. Y este que es puro, y este que es recto, y este que es santo, le pide que lo bautice en las aguas del Jordán. Imagínese usted que el Señor Jesucristo se acerque a su vida, que su santidad indescriptible le muestre cuán indignos somos siquiera de llevar su calzado. Juan ni siquiera tenía que confesar sus pecados, porque él sabía que estaban al descubierto delante del Señor. Hoy no es necesario que David o que Luis o que cualquiera de nosotros confesemos nuestras faltas, porque están presentes al descubierto delante de nuestro Señor Jesús. No podemos como iglesia predicar que la salvación es por obras. No podemos como iglesia predicar que la salvación no lo es, porque ciertamente la confesión de nuestra boca nos da salvación. Pero tampoco podemos perdernos en el pensamiento de decir: soy salvo, Dios me ha de perdonar, porque entonces no hemos reconocido la santidad perfecta de aquel hombre que murió en la cruz. Así que no enseñaremos jamás que la salvación para nosotros proviene de nuestros actos, pero siempre insistiremos en que nuestro Dios es santo, 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 y que Él merece a un pueblo que le honre con su vida. No seremos dignos delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es perfecto,
Pero he ahí la gracia y la misericordia. Decidió ser obediente y bautizarse, aún sabiendo que no habría pecado que confesar, pero tendría que cumplir con este menester, porque Él mismo vendría a la cruz del Calvario a representar a todos nosotros los pecadores. Benditas misericordias de Dios, bendita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente Juan, al bautizarle, clamaba también, pidiendo ser perdonado por lo indigno que era delante de su Señor. Lo había comprendido todo. Entendía que jamás estaría al alcance de su mano la salvación, si no era por medio de aquel hombre al que había de traer a las aguas. Así que, hermanos, hemos venido a encontrarnos con el Señor. Quizá no a un día de camino como estos hombres, pero debemos entender que Dios nos ha enseñado que debemos huir de la ira que vendrá, y eso es un acto de misericordia. Que no somos dignos siquiera de llevar su calzado, mucho menos de traerlo a las aguas, pero por amor Él ha entregado su vida y lo ha hecho para que todos nosotros seamos separados, recoja su trigo en el granero y lo presente delante del Padre Celestial. Queremos dar un significado al bautismo. El significado más claro es reconocer que solo por gracia hemos hallado salvación y que lo declaramos ante quien nos ve, porque somos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una tarea encomendó Juan a estos hombres: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagamos pues, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Faltaremos una vez más al Señor? Seguramente. La palabra es muy clara. Pero tendremos que venir delante de Él cada vez, porque dice su palabra, Él es justo para perdonarnos. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias. Tu gracia ha venido sobre nuestras vidas. Tu gracia nos ha alcanzado y ni siquiera somos dignos de dirigirnos a ti. Pero tú lo has hecho todo, porque nos has convencido de pecado, nos has mostrado que necesitamos de ti, y también, Señor, nos has mostrado tu perdón. Te damos muchas gracias, porque tú has sido bueno para con nosotros, porque tú, Señor,
nos has dejado ver, nos has dejado sentir el amor con el cual veniste, con el cual nos llamaste. Aquel día en que fuiste, Señor, bautizado en las aguas del Jordán, tomaste tu lugar como sumo sacerdote, ya que el sumo sacerdote tendría que ser purificado para después ser ungido. Tu palabra dice que descendiste a estas aguas y cuando fuiste levantado, Señor, el Espíritu Santo en forma de paloma y aquella voz en el cielo te ungieron. El sumo sacerdote, el rey, el profeta se habían unido en tu persona para llevarnos a todos a la salvación que es en tu nombre. Bendice la vida de David, bendice la vida de Luis y permite que este momento, Señor, sea recordado en sus vidas para siempre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.